Primera de Juan capítulo 5, versos 9 al 12. Y vamos a leer nuevamente esta sección de la primera carta de Juan. Y luego le pediremos al Señor que Él hable el día de hoy a través de su palabra. Dice el apóstol Juan: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Vamos a orar y pidámosle al Señor su dirección. Amantísimo Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, pero también, y de acuerdo a tu palabra, tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Sabemos que tú estás aquí, en medio nuestro, y como decía un viejo himno, Cristo se pasea en medio de su iglesia, dulcemente y con poder. Señor, nosotros estamos aquí reunidos para escuchar la voz del cielo, para escuchar tu voz a través de tu palabra, el testimonio santo de lo que tú has establecido para nuestras vidas, para salvación, para redención, para crecimiento espiritual. Ayúdanos, Señor, porque mira, oh Dios, que realmente no queremos ser como aquellos que medran comerciando el evangelio, sino como delante de Dios y de parte de Dios hablamos en Cristo. Señor, débilmente y con humildad es mi oración, que tú uses a este siervo débil e inútil en tus manos, para que yo pueda compartir tu palabra a este grupo de hijos amados, entrañables, que tú has traído a tu asamblea para poder instruir a través de tu palabra. Señor, toma tú el control, y que al final salgamos de este lugar con nuestros corazones verdaderamente esperanzados de que en Cristo está la vida. A ti sea el honor y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos y todos decimos amén. Podemos sentarnos, hermanos, esta vez sí por los próximos 40 minutos. En la mayoría de procesos judiciales, especialmente aquellos que vemos en las películas, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros ha entrado a un juicio, ¿verdad? A excepción de algunos, ¿verdad? Pero tal y como nosotros lo vemos en las películas, en los procesos judiciales, y sobre todo aquellos que implican un delito grave, un delito complejo, se suelen presentar testigos. Los testigos suelen ser elementos de prueba. Los testigos pueden aportar evidencias, pueden aportar antecedentes al respecto de un hecho que se trata de conocer. Voy a servir un poco para acá porque los hermanos no me ven aquí. Ahora sí. Y dependiendo, hermanos, de la carga de la prueba, de la abundancia de testigos o de la calidad del testimonio, el jurado o el juez pueden emitir un veredicto o una sentencia. En el caso de que haya una abundante carga de prueba, de que haya una gran cantidad de testigos o que haya una calidad de testimonios, siempre el veredicto será a favor de quien presente mayor cantidad de testigos. ¿Es verdad o no es verdad? Generalmente. Hermanos, Juan nos está presentando lo que para él es el gran caso de Cristo, el caso de Cristo. Él está tratando de presentarnos un argumento judicial del caso de la humanidad, completa humanidad de Jesús y la completa divinidad de Jesús, y especialmente nos está demostrando el caso de la suficiencia del Hijo de Dios para tu salvación, para mi salvación y para nuestra vida eterna. Y eso lo ha estado haciendo a lo largo de los versículos anteriores. Para los que no recuerdan esto, resulta que había un grupo de personajes, de personas dentro de las diferentes iglesias que mezclaba filosofía con cristianismo.
Y entonces decía al pueblo que este hombre Jesús de Nazaret no era verdaderamente Dios. Era simplemente un hombre muy iluminado, una persona muy, muy devota, que el Espíritu de Dios había venido sobre él en el Jordán, pero que se había ido en su muerte. Y entonces Juan dice, no, yo doy un testimonio. Él fue llamado Hijo de Dios en su bautismo, pero también fue llamado Hijo de Dios en su muerte, porque solo su muerte es la expiación suficiente por nuestro pecado, como veíamos la semana anterior. Hay 3 testigos: el agua, la sangre y el Espíritu. Y el Espíritu es el que certifica en nuestros corazones estas 2 evidencias históricas. Así que, hermanos, el apóstol Juan nos ha estado presentando testigos que evidencian una verdad en el caso de Cristo. Pero ahora Juan, hermanos, después de hablarnos de este gran testimonio, para dejar claramente demostrado la verdad de que Jesucristo es Dios, hombre, eterno Hijo de Dios Padre y que quita el pecado del mundo, ahora Él quiere cerrar su defensa con un argumento sumamente grande. Ya no nos va a presentar un argumento histórico más, sino que ahora nos va a cerrar su argumento con una idea contundente, un cierre magistral. Él no solamente es un buen maestro, también podría haber sido un buen abogado. Y ahora viene el cierre magistral. Y yo he resumido este cierre que veremos el día de hoy con estas palabras que tenemos en las pantallas. La vida eterna, eso es lo que quiere mostrarnos Juan ahora. La vida eterna se encuentra en Jesucristo, quien ha sido testificado por Dios como el Hijo eterno del Padre, el único y suficiente Salvador en quien podemos tener redención por medio de la fe en Él. Una vez más lo voy a repetir. La vida eterna se encuentra en Jesucristo, quien ha sido testificado por Dios como el Hijo eterno del Padre, el único y suficiente Salvador, en quien podemos tener redención por medio de la fe en Él. Este es el argumento final. Y en esa verdad es en la que vamos a meditar esta mañana. Y lo primero que vamos a meditar en cuanto a este argumento final, la primera consideración que Juan nos deja ver es que el más grande testigo no es el agua. El más grande testigo no es la sangre. El más grande testigo es Dios. Y eso nos lleva a nuestro primer encabezado: el testimonio de Dios. Hermanos, en el Nuevo Testamento vemos como muchos hombres a lo largo de la historia neotestamentaria se levantaron, usados por el Señor en el poder del Espíritu Santo, para ser testigos de Jesucristo y de su evangelio. Empecemos con el primero, Juan el Bautista, por ejemplo. Juan el Bautista fue el que abrió el camino para el Mesías. Él fue el primer testigo. Él fue el que decía: preparen el camino para el Rey, Él viene pronto, Él viene pronto, Él viene pronto, arrepentíos, arrepentíos. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Es más, si nosotros vamos a Juan capítulo 5, verso 32, Juan capítulo 5, verso 32, nosotros veremos cómo el mismo Señor Jesucristo dice estas palabras: otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Verso 33, vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. O sea, el Señor Jesucristo les deja muy claro a sus discípulos que uno de los primeros testigos fue Juan el Bautista. Cuando Cristo muere y un poco antes de ascender, en Hechos 1:8 les dice: y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermanos, ahí empieza el testimonial de la iglesia. La iglesia se pone el tacuche de testigo y dice: a partir de ahora nosotros vamos a dar evidencia de que Él es verdadero y fiel. El primero que dio esa evidencia fue Pedro. ¿Recuerda usted el Pedro el negador? Pedro el malo, el cortaorejas. Bueno, fue el primero que se pone enfrente de todos en el pueblo en Israel, en Jerusalén, y predica 2 grandes sermones evangelísticos en Jerusalén, y miles vinieron al conocimiento de Jesucristo. Es más, se me hace sumamente curioso que ¿cuál fue el pecado de Pedro con Cristo la noche que fue entregado? Lo negó.
¿verdad? Su pecado fue negarlo. Sin embargo, en el libro de los Hechos, en su segundo mensaje evangelístico delante del pueblo, les dice: este es Jesús, el que ustedes negaron. Espérate, Pedro, tú también lo negaste. O sea, no, pero había en Pedro un poder, una fuerza, el Espíritu Santo estaba obrando. ¿Para qué? Para que él fuera testigo. Él era testigo. Sin importar lo que él representara, él simplemente quería ser testigo de Cristo. Vemos también al apóstol Pablo. Pablo viajó por toda Asia y por la mayoría de las regiones de Europa en 3 viajes misioneros y un viaje de cautividad, predicando el bendito evangelio de Jesucristo. Y nosotros podemos decir, han habido hombres a lo largo de la historia, como dijo el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 15: Jesucristo se apareció a fulano, a mengano, perencejo, a mí como el último de los abortivos, pero también a más de 500. Vayan ustedes y pregúntenle a ellos. Ellos les pueden dar un testimonio fiel de que Jesucristo es verdadero y que resucitó de entre los muertos. Así que los hombres han testificado de Jesucristo, y en toda iglesia honesta que se predique la palabra del Señor a lo largo de la historia, en toda iglesia que domingo tras domingo se reúne a predicar el consejo del Señor a través de su palabra, allí hay hombres fieles testificando de Cristo. Sin embargo, aunque los hombres han testificado de Jesucristo, del agua, de la sangre, de su obra, de su evangelio, y por este testimonio podemos estar seguros, hermanos, Juan dice algo mucho más grande. Verso 9: si recibimos el testimonio de los hombres, y yo acabo de hablar de ese testimonio de los hombres, ¿qué dice Juan? Mayor es el testimonio de Dios, mayor es el testimonio de Él. El testimonio del Señor es mucho más grande y glorioso que el testimonio que pueda salir por nuestra boca, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Hermanos, Juan está diciendo, no se trata de lo que nosotros podamos decirles, no se trata de nuestro mensaje, y permítame ponerle en contexto. Juan inicia la carta diciendo: lo que hemos visto desde el principio, esto os anunciamos. O sea, nosotros somos testimonio. Sin embargo, llega a este punto al final de su exposición, su argumento final, y dice: pero nuestro testimonio no es tan válido como el de Dios. Dios es el que ha dado verdadero testimonio. Dios mismo ha testificado de su Hijo. Dios mismo ha dicho de su Hijo que Él es verdadero y fiel, que Él es suficiente para salvación. Dios mismo ha dicho de su Hijo que en Él se encuentra la vida. Es Dios el que ha testificado de Jesucristo. Y hermanos, aunque la semana anterior hablamos un poco acerca del bautismo de Jesús, que es el testimonio del agua, y la sangre de Jesús, que es un testimonio que nos refiere a la muerte expiatoria, yo creo que deberíamos mencionar un momento histórico más, donde el Padre dio testimonio verbal del Hijo como el único y suficiente Salvador. Y vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente en Mateo capítulo 17, verso 5. Mateo capítulo 17, verso 5. Dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Hermanos, Jesús subió a una montaña acompañado de Jacobo, de Pedro y de Juan, los 3 mosqueteros. Y al llegar a la cima de la montaña, en medio de ellos, Cristo se manifiesta glorificado frente a sus ojos. Ellos pueden ver un brillo incomparable y ven a Jesús allí, hecho Dios, y ellos lo pueden contemplar con sus ojos. Y justo en ese momento, frente a ellos, al lado Moisés y del otro lado Elías. ¿Se recuerda usted ese momento? Estoy hablando de la transfiguración. Moisés, Jesús y Elías. Moisés representa la ley de Dios, ¿no es cierto? El antiguo pacto de la ley. Y Elías representa
a los profetas del Antiguo Testamento. Dios habló por medio de la ley y Dios habló por medio de los profetas. Así que allí estaban, hermanos, frente a Jacobo, Pedro y Juan, se encontraban dos figuras que le daban sentido a toda la teología judía. Ellos estaban allí y de pronto ven a Moisés y a Elías, que por cierto yo no sé cómo reconocían ellos a Moisés y a Elías. Eso es una buena pregunta que hacerle, porque no habían fotos antes, ¿verdad? Entonces, o sea, no es como que, mira, este se parece a Moisés porque tiene barba grande. Todos tenían barba grande en aquel tiempo. Entonces, esas son cuestiones que no sabemos cómo interpretar. Pero el punto es que allí estaban los dos, Moisés, Elías, y en el centro, brillando con esplendor, estaba Jesucristo. Y hermanos, yo estoy seguro que estos tres discípulos se sintieron sumamente afortunados por estar allí. Es más, el apóstol Pedro, cuando mira ese momento, lo primero que se le viene a la mente es: Señor, ¿quieres que hagamos 3 enramadas? Una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. ¿Para qué iba a ser 3 enramadas? Para pasar más tiempo, para quedarse allí un buen rato con ellos, platicando. Yo no sé si usted ha encontrado en algún momento a una persona a la que usted admire verdaderamente. Usted no quiere apartarse de esa persona. Esto es mío. Esa admiración tenían ellos por estos dos individuos. Ahí estaban, Moisés representando la ley, Elías representando el testimonio profético del Antiguo Testamento. Pero hermanos, en medio de ese momento, y aún a pesar de la algarabía, el miedo y el encanto que podían tener los 3 discípulos, una nube de luz, dice el texto, una nube de luz los cubrió, y de pronto Dios habló. Y Él testificó. Él se convirtió en un testigo delante de ellos. Y Él pronunció 3 frases que son sumamente importantes. La primera, Él dijo, y nuevamente, otra vez, como ya lo vimos en el bautismo, Él dijo: este es mi Hijo amado. Hermanos, Dios mismo en aquel momento testificó que Jesucristo era el Hijo eterno de Dios Padre, Dios hecho hombre. Y escuche bien, hermano, Dios no dijo: este es un hombre súper iluminado, este es un hombre lleno del Espíritu Santo. No, Él dijo: este es mi hijo, mi hijo. Y la implicación que tiene es literalmente: este es el que viene de mí. Somos de la misma sustancia, la misma esencia, procede eternamente de mí. La segunda frase, que también ya la dijo en el bautismo: en quien tengo complacencia. Al igual que en el bautismo, hermanos, Dios dice de su Hijo que Jesucristo es el único que satisface completamente la justicia de Dios. Él es suficiente, Él es suficiente. Tú me complaces. Eso le estaba diciendo el Señor. Tú me complaces a mí. Y como vimos la semana anterior también, Jesucristo, el que daba placer a Dios, el que le otorgaba el máximo placer al Señor, a Dios el Padre, se convirtió en maldición para que Dios te viera a ti con complacencia. Sin embargo, hay una tercera frase, y esta es sumamente importante, especialmente por el contexto donde se ubica. La tercera frase es: a Él oíd. Simple, sencillo. Ahora, hermanos, para usted y para mí es simple y sencillo. Para un judío del primer siglo, esta frase significó una bomba mental. Ellos entraron en un colapso cerebral en ese momento, literalmente, porque es como si Dios dijera: miren, ustedes tienen a Moisés, que representa la ley, ustedes tienen a Elías, que representa los profetas. Sin embargo, la ley y los profetas apuntan a Cristo. Así que óiganle a Él, no oigan la ley ni los profetas, porque esas dos cosas lo que hacen es apuntar a alguien mayor, a Cristo. Cristo es la esencia, Cristo es la consumación, Cristo es el embudo final hacia donde va la ley y los profetas. Dios ya no iba a hablar más a través de la ley, Dios ya no iba a hablar más a través de los profetas, iba a hablar a través de Jesucristo. Jesucristo es el punto central de la historia, y estas 3 palabras nos lo dicen: a Él oíd. No oigan otra cosa, Él es suficiente. La salvación se encuentra en Él.
Óigame, pero entonces saquemos todo el Antiguo Testamento de la Biblia. No, porque como dice el apóstol Pablo, la ley y los profetas son un maestro, un ayo que nos lleva hacia Cristo. Así que cuando tú lees el mandamiento no matarás, y tú te das cuenta de que ese mandamiento o el corazón del mandamiento no es simplemente no mates de hecho, sino no tengas en tu corazón odio y resentimiento por otra persona, tú llegas a la conclusión de decir: yo soy incapaz, yo no puedo llegar a hacer esto, el mandamiento es muy grande, soy perverso, soy incomparablemente malo frente a la ley de Dios. Y entonces los profetas dicen: pero tranquilo, esa es la ley, pero vendrá alguien que tomará sobre sus manos ese castigo de sobre la ley y además pondrá en ti de su espíritu. Eso lo dicen los profetas. Así que yo me topo con la ley que me señala y me culpa, luego me topo con los profetas que me apuntan al Calvario y luego llego a Mateo. Y se me despliega ante mí la grandeza y la gloria del Mesías, del que estábamos esperando, de aquel que no solamente me posibilita para vencer el pecado, sino que además pone de su espíritu en mí para que ya no peque más. Hermanos, a Él oíd, a Él oíd. Así que hermanos, Dios mismo es el que dio el mayor testimonio de su Hijo Jesucristo. Y hermanos, la palabra de Dios es incuestionable. Ni usted ni nadie puede cuestionar la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas. Así que si Él ha dicho que su Hijo es suficiente para ti, su Hijo es suficiente para ti. Dios ha dado testimonio de su Hijo en su bautismo, en su ministerio, en los milagros que Él realizó, en toda su obra sobre la tierra, en su muerte expiatoria y en su resurrección. Y como dijo alguien, y lo dijo muy bien, la resurrección de Cristo fue el amén de Dios a la obra de Cristo. Cuando Jesús se levanta de los muertos, es como si Dios dijera: tú fuiste completo para mí, tu sacrificio fue perfecto, así que ahora levántate de la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Pero volviendo a nuestro texto en 1 de Juan 5:9, cuando el apóstol Juan dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado. Esa frase, con que Dios ha testificado, esa frase tiene una connotación en el lenguaje original de una constancia, una continuidad, una permanencia. No es simplemente que Dios haya dado testimonio y se ha quedado con los brazos cruzados. No, lo que significa es que Dios históricamente dio testimonio de su Hijo, pero Él es quien da testimonio hoy por medio de su palabra y a través de su Espíritu en ti. Si tú tienes el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios testifica la palabra de Dios. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y como dijimos al inicio, hermanos, dependiendo de la carga de la prueba, de la abundancia de testigos o de la calidad de testimonios, el jurado o el juez pueden emitir sentencia. ¿Es cierto o no es cierto? Ahora, hermanos, no hay testigo más grande, no hay calidad de testimonio más glorioso que el que Dios mismo ha dado, porque Él es fiel. Él es fiel, Él no puede mentir, Él no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre, Él es Dios y su testimonio es fiel. Pero además, Él no solamente es el testigo que da el más grande testimonio, Él al mismo tiempo es el juez de la historia. Es el juez de la historia. Y hermanos, eso es glorioso. Porque no hay como que se pare un juez delante del tribunal y diga: es verdad lo que está diciendo, esto es cierto, yo doy testimonio de que esto es verdadero. Ahora bien, hermanos, Juan dice que solo hay dos respuestas frente al testimonio de Dios. Solo dos respuestas que podemos dar acerca del testimonio de Dios en cuanto a Jesucristo. Y eso nos lleva al segundo encabezado, que es la respuesta al testimonio. Hemos visto el testimonio de Dios y sabemos que es verdadero y fiel. Sabemos que es
verdad, todo lo que ha dicho y que es mayor que cualquier cosa. Pero ahora, realmente nosotros podemos estar en dos grupos dependiendo de la respuesta que hagamos en cuanto a este testimonio. Y el apóstol Juan nos lo dice en el verso 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Según Juan, hermanos, solamente hay dos respuestas, no hay términos medios. Tú no te puedes quedar en el medio, en el centro. Solo hay dos caminos, dos respuestas posibles: creer en el testimonio o rechazar el testimonio. Creer en el testimonio o rechazar el testimonio. Otra vez, por si no ha quedado claro: creer en el testimonio, rechazar el testimonio. Puerta angosta, camino angosto, puerta pequeña, creer en el testimonio. Puerta ancha, camino amplio, no creer en el testimonio. Solo hay dos caminos, solo hay dos respuestas. Ahora, hermanos, veamos a estos dos individuos. Los que creen, ¿quiénes son los que creen? Los que creen son los que tienen el testimonio de Dios dentro de ellos, sellados en sus corazones por medio del Espíritu Santo que mora en ellos. Dese cuenta, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio, ¿dónde? En sí mismo, en el corazón. Hay otras versiones que dice tiene el testimonio dentro del alma. El testimonio está dentro, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo ha sellado en nosotros la verdad que Dios ha dicho. ¿Y cuál es esa verdad? Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, a Él oíd. Hermanos, los creyentes son aquellos que tienen toda su confianza puesta en Jesucristo, como el Hijo de Dios. Son aquellos que tienen toda su confianza puesta en Jesucristo, como aquel que quita el pecado del mundo. El que cree verdaderamente tiene su plena confianza puesta en que lo que Dios dice es verdadero y es fiel. Pero no solamente creen, sino que viven sus vidas aferrados, anclados, establecidos sobre Jesucristo, sobre su palabra. ¿Por qué? Porque Dios les dijo: a Él oíd. Y entonces de corazón quieren oír solamente a Cristo. Dios ha dado testimonio de Cristo, y entonces el que cree se aferra, se abraza y se ancla a la verdad de Cristo. Eso es un creyente. Ese es un creyente. Pero ¿cómo luce en la práctica un creyente? ¿Cómo luce en la práctica? Bueno, déjeme ilustrarlo para que veamos. No voy a decir todas las cosas de cómo luce, sino algunas nada más. Los creyentes, por ejemplo, un creyente verdadero no ve la lectura de la Biblia y la oración como algo aburrido. No ves leer la Biblia como un aburrimiento. No ves orar como un aburrimiento. ¿Por qué? Porque tú sientes un deleite, porque tienes el testimonio de Cristo dentro de ti por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice: busca más de Dios, lee más de Él, ora más, está en sintonía, gózate en la presencia del Señor. Como alguien ha dicho, los musulmanes tienen una práctica que es orar 5 veces al día, mirando hacia la Meca. Esa es su idea. Y a veces los cristianos oran una vez y es para bendecir los alimentos. Y entonces alguien ha dicho: los cristianos deberían orar más. Y la verdad es que sí y no. Los cristianos sí deberían orar más, pero no necesariamente más de 5, porque la palabra dice: orad sin cesar. Por lo tanto, si tú empiezas una oración en la mañana, no la concluyas hasta cerrar la noche. Haz una oración al día. Permanece en la presencia del Señor todo el día. Y eso es lo que distingue a un creyente. Tiene el testimonio en su corazón tan fuertemente impregnado que entonces dice: yo quiero estar en la presencia de Dios todo el día. Yo quiero leer la palabra del Señor todo el día. ¿Ya leyó usted su Biblia esta semana? No me conteste. Los padres creyentes, ¿cuántos papás hay aquí?
Los padres creyentes tienen el testimonio de Cristo dentro de ellos por medio del Espíritu Santo. Por tanto, van a criar a sus hijos en la amonestación y el temor del Señor. Van a orar con ellos y por ellos. Van a leer la Biblia con ellos. Van a instruirles van a instruir a sus hijos a seguir el camino de Cristo. Eso es un padre creyente que tiene el testimonio de Cristo dentro del alma. Si el Espíritu de Dios hoy está testificando en ti, tú no puedes quedarte callado delante de tu primera audiencia, que son tus hijos. No puedes. Ellos son tu primera iglesia. Ellos son tu primer mensaje que tienes que dar. Por eso, hermanos, y es importante, cuando un ministro del Señor va a ser ordenado como ministro del Señor, el apóstol Pablo les dice que tengan en sujeción su casa, que tengan a sus hijos instruidos en el temor del Señor. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo van a guiar a la iglesia si su primera casa no está centrada en Cristo? Su primera iglesia, perdón, no está centrada en Cristo. ¿Se dan cuenta de esto? Padres creyentes, instruyan a sus hijos en el temor del Señor. Los esposos, varones creyentes, tienen el testimonio de Cristo en el corazón por medio del Espíritu Santo. Por tanto, van a amar a sus esposas. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Hermano, ¿estás llevando a tu esposa a una santificación constante? ¿O eres tú el producto, la causa de todos sus problemas? ¿Tu esposa cuando te ve a ti ve a Cristo? ¿O cuando te ve a ti quiere tirarse por un barranco? Hermano, el creyente piadoso, el esposo creyente tiene el testimonio del Espíritu en el corazón y ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia y la santifica. Las esposas tienen el testimonio de Cristo en ellos por medio del Espíritu Santo y entonces son sumisas a Cristo. Porque el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Son sumisas a Cristo y en consecuencia son sumisas a su esposo. Eso lo dice la palabra del Señor. En primera de Pedro, por aquello de que no me crean. Mujeres, sean sumisas a sus esposos como a Cristo. Los solteros. Los solteros creyentes, si tienen el testimonio de Dios en sus corazones por medio del Espíritu Santo, van a vivir en santidad, en el temor del Señor y para la gloria de Dios, reflejando el carácter de Cristo. Tú no quieres hacer cosas que ofendan a tu Dios, porque el Espíritu está en tu corazón dando testimonio. Por lo tanto, la fornicación es pecado, ver pornografía es pecado, la masturbación es pecado. Ese tipo de cosas es pecado, jóvenes solteros, solteras. Esto es algo importante que hay que resaltar y hay que decir, porque el que tiene verdaderamente el Espíritu Santo del Señor lucha contra eso. No quiere ofender al Señor de esa manera. Los trabajadores creyentes tienen el testimonio de Dios en ellos, por lo tanto su trabajo será honesto y sin malicia, sin trampa, sin trampa. El día viernes íbamos con mi esposa en el carro, salimos de un compromiso y íbamos en el carro hacia la casa y yo le decía, yo miraba el reloj y yo le decía, faltan 15 minutos para que todo se descontrole. Eran las 5 menos cuarto. Faltan 15 minutos para que todo se descontrole. Ok, avanzamos un poquito más, nos tocó un semáforo, no avanzábamos. Faltan 10 minutos para que todo se descontrole. Hermano, cuando faltaban 7 minutos para que todo se descontrolara, todo se descontroló. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los trabajadores salieron mínimamente 15 minutos antes de sus trabajos. Piense, se supone que el horario de salida es a las 5, pero como es viernes, ¿verdad? Salgamos. A las 5 menos 5 es un caos, ya no se puede pasar. ¿Y dónde están las personas en las oficinas? Vacías las oficinas. Las personas ya están en sus vehículos. ¿Me sigue, hermano? Trabajadores llenos del Espíritu Santo, sean honestos en sus empleos, en sus trabajos, en lo que hagan, háganlo con rectitud y sin trampa. Y hermanos, sean fieles al Señor
no buscando el aprovechamiento, sino buscando el servir. Para los jefes creyentes, tienen el testimonio de Cristo en ellos por medio del Espíritu Santo. Sean honestos también con sus empleados, sean honestos con sus negocios, vivan en rectitud y sin trampa. Hagan a Cristo su modelo en todas las áreas. Para todos los que estamos aquí, creyentes en la iglesia, si tenemos el Espíritu de Cristo en nuestros corazones, hermanos, nos vamos a amar los unos a los otros, nos vamos a exhortar los unos a los otros, nos vamos a estimular al amor los unos a los otros, nos vamos a corregir los unos a los otros, vamos a vivir en paz unos con otros, vamos a llevar la carga los unos de los otros, dejaremos de mentirnos los unos a los otros, nos animaremos los unos a los otros y nos edificaremos los unos a los otros. Eso hace alguien que tiene el testimonio en sí mismo. Amén. Y cierro con esta idea. Los creyentes tienen el testimonio de Cristo en ellos, porque tienen el Espíritu Santo en su interior. Por lo tanto, van a obedecer por amor los mandamientos de Cristo, aunque esos mandamientos a veces se tengan que vivir contra cultura. La cultura me dice que el matrimonio igualitario es válido. Nosotros decimos que no. La cultura me dice que el aborto es permitido. Nosotros decimos que no. La cultura dice que la mujer puede pasarse por encima en una especie de sometimiento autoritativo por encima del marido. La palabra del Señor me dice que no es así. Somos iguales en creación, distintos en diseño y función. Esa es la realidad del Evangelio. Así que, hermanos, todo eso lo hace un creyente porque tiene el testimonio en su corazón por medio del Espíritu Santo. Pero hay un segundo grupo. Verso 10 nuevamente dice: el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Hermanos, el segundo grupo son los incrédulos, los de la puerta ancha, los del camino espacioso. Juan dice que hay algunos que aún frente al gran testimonio de Dios en su palabra no creen en ese testimonio. Ellos simplemente creen que tienen un mejor plan que el de Dios. Creen que su plan es mucho más grande, más sublime, más satisfactorio. Ellos viven para sí mismos. Son personas que no necesitan de nadie más. Eso es un incrédulo. No necesitas de nadie más. Eres feliz contigo mismo. El testimonio de Dios dice que Jesucristo es necesario y Él es suficiente, que Él es el único y suficiente Salvador y que a Él debemos oír, que Él es el único camino, la única verdad y la única vida. Y como dijo el mismo Señor Jesucristo: si alguien no deja a padre y madre por mí, no es digno de mí. Ese es el testimonio. Pero este tipo de personas, los incrédulos, responden de una forma sorprendente. Ellos tienen un mejor plan. Ellos dicen: yo soy el dueño y el amo de mi destino. A mí no va a venir a darme indicaciones un carpintero de Galilea. A mí una persona que murió hace 2000 años no va a venir a decirme que Él es el único camino, la única verdad y la única vida y que debo abandonarlo todo por Él. Eso es un incrédulo. Un incrédulo vive ensimismado. Un incrédulo vive autoglorificándose, o como dice Juan, le dicen a Dios mentiroso en su cara. Le dicen a Dios: tú mientes, tú eres un mentiroso, tu testimonio no es verdadero. ¿Se pueden imaginar esta blasfemia? Decirle al autor de la verdad, al Dios que es verdadero y fiel, decirle que es un mentiroso. Hermanos, la mayoría de nosotros coincide en que esto es una locura, ¿verdad? Decirle mentiroso a Dios es una locura. ¿Es cierto o no es cierto? Pero la verdad es que todos nosotros respondíamos de la misma forma. Todos nosotros cavábamos cisternas rotas. Todos nosotros estábamos completamente separados de Dios. Éramos incrédulos. Nosotros nos autoglorificábamos a nosotros mismos. Nosotros vivíamos para nosotros mismos. Nosotros éramos los amos y dueños de nuestra propia vida. Éramos incrédulos. Y si no hubiera sido por la sublime gracia del Señor, si no hubiera sido por la obra soberana
de Dios por medio del Espíritu Santo, infundiendo vida y plantando su testimonio en ti a través del nuevo nacimiento, tú serías un incrédulo. Esa es la verdad. Pero Dios tuvo a bien amarnos. Dios tuvo misericordia de nosotros. Nosotros estábamos en esta segunda mención. Nosotros respondíamos a Dios diciéndole: no me importas, no me interesa nada de lo que tú eres ni de lo que tú haces. Pero Él tuvo misericordia. Él tuvo misericordia. ¿Y sabe por qué digo esto? Porque yo quiero que quede sumamente claro que no es del que quiere ni del que corre, sino del Señor quien tiene misericordia. No eres tú, es Él el que ha hecho el trabajo en ti. Así que, hermanos, Dios ha dado testimonio de que el único camino al Padre es su Hijo Jesucristo. La humanidad no puede inventarse un mejor camino. ¿Sabe por qué? Porque solo existe uno. Solo existe uno, que es Jesucristo. Mire, hermano, solamente hay dos religiones en el mundo: la religión de las obras y la religión de la gracia. En la religión de las obras tú puedes meter a todas las religiones que por su esfuerzo tratan de obtener el agrado y el beneplácito de Dios. Musulmanes, budistas, testigos de Jehová, mormones, católicos. Pero hay una religión, la segunda religión, que es por gracia. No depende de lo que tú hagas, depende de lo que Él ya hizo. Por lo tanto, hermanos, nosotros decimos que la verdadera religión es exclusivista. Espérate, pero en un mundo en el que vivimos, donde todo es inclusivo, es un delito decir que nosotros somos exclusivos. Pero es que no lo digo yo, es que lo dice el Señor. Yo soy el único camino, dijo Él. Yo soy la única verdad, la única vida. Y nadie, o sea, eso es un rotundo absoluto de Dios. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Nadie. Así que Cristo es el camino exclusivo al Padre, hermanos, y ese es nuestro testimonio. Ese es el testimonio que tenemos: Jesucristo, Dios hecho hombre, suficiente para salvar. Y, hermanos, solo hay dos maneras en las que podemos responder al testimonio: creyendo, siendo creyentes, o no creyendo, siendo incrédulos, que por cierto eso éramos todos nosotros. Todos nosotros éramos incrédulos. Pero ahora, hermanos, Juan nos dice, y con esto voy a terminar, que la respuesta que las personas dan al testimonio que Dios presenta en Jesucristo, esa respuesta que tú puedas dar determina tu destino eterno. Y eso es lo más grave de este final, de este argumento final. Dios ha dado un testimonio y su testimonio es fiel. Es un testimonio más grande que cualquier otro. Y solamente hay dos respuestas a ese testimonio: creer o no creer. Pero lo que tú hagas con esa respuesta determina el resultado de tu eternidad. Y mire lo que dice. Ese es el tercer punto, el resultado del testimonio de Dios. Lea conmigo el verso 11 y el verso 12. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hermanos, aquel que tiene el testimonio de Dios, aquel que verdaderamente es un creyente en Jesús como el Hijo eterno de Dios el Padre, el que cree en Jesucristo como el Dios hombre, el Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo, aquel que cree que Jesucristo es suficientemente salvador para ti, hermanos, solo aquel recibe de Dios la vida eterna. El otro no. La segunda respuesta al testimonio: el incrédulo no recibirá vida eterna. El creyente sí. Pero yo quiero que note algo en el texto. Verso 11. Leamos el verso 11. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna. Hermanos, yo quiero que usted note que Juan no dice: y este es el testimonio, que el que cree recibirá vida eterna. No, ¿qué dice? Nos ha dado vida eterna. Está en presente. Hermano,
el resultado de creer en el testimonio de Dios sobre Jesucristo como aquel que es suficiente para salvarte. El resultado que tú tienes de creer en ese testimonio, grandioso testimonio de Dios, el resultado es que desde ya tienes vida eterna. No cuando mueres, desde ya tienes vida eterna. Y hermanos, esto debería llenarnos de profundo gozo, de una sublime expectación. Yo tengo vida eterna. Yo tengo vida eterna en Él. Ahora, ¿cómo puedo yo experimentar aquí en esta tierra la vida eterna? Muy simple, y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Tú tienes vida eterna aquí y puedes tener comunión con el Padre. En este tiempo, en esta vida, tú tienes comunión con el Padre. Es más, no solo tienes comunión con el Padre, tienes una cercanía paternal con Dios, de tal manera que tú puedes orar y sabes que Él te responde. De tal manera que tú puedes descansar en su providencia, sabiendo que aun por vida o por muerte, el plan de tu Padre para contigo siempre será bueno, porque va a formar a Cristo en ti. Todo lo que pase, todo lo que te ocurra, va a formar a Cristo en ti. Esa comunión paternal la disfrutas aquí, ahora, en este tiempo. Hermano, Dios nos ha dado vida eterna y tenemos en vida las bienaventuranzas del reino. Tú eres bienaventurado si lloras, porque sabes que serás consolado. Bienaventurado si tienes hambre y sed de la justicia de Dios, porque vas a ser saciado. Tú eres un bienaventurado, un dichoso, extremadamente dichoso en Cristo, en esta vida y aún frente a la muerte, porque tú sabes que tienes vida eterna en Cristo. Hermano, pero eso no se acaba todavía, porque ahora Juan dice, y esta vida, verso 11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está ¿en dónde? En su Hijo. Hermano, por la fe, Cristo vive en nosotros y nosotros vivimos en Él. Hermanos, por la fe estamos unidos a Cristo en un pacto que no se rompe. Por la fe estamos escondidos con Cristo en Dios. Somos suyos, somos copartícipes de su vida. Él resucitó de entre los muertos, y todo aquel que está en Cristo, que es un miembro de su cuerpo, ha resucitado con Él en victoria. Así que, hermanos, ya en el presente tenemos la vida eterna. Tenemos vida en Cristo desde el principio, y cuando entremos en la gloria, hermanos, tendremos la vida eterna en plenitud. En plenitud. Nunca más el pecado estará sobre nosotros. Nunca más. Nunca más lucharemos contra este horripilante hombre de muerte que está pegado a nosotros todos los días y que no nos deja. Nunca más tendremos que luchar contra la carne. ¿Por qué? Porque Cristo ha vencido finalmente y para siempre, y tendremos plenitud de vida. Así que, hermano, para el que cree, la muerte es solamente un paso más. Para el que cree, la muerte solamente es una puerta que se abre hacia la verdadera vida. Para el que cree, Juan es muy claro, muy categórico. El único modo de obtener la vida es creer en el Hijo de Dios, porque Él es la vida. Así que nuevamente, ¿el evangelio qué es? Exclusivo. Otra vez, volvemos al mismo punto. El evangelio es exclusivista. No hay otro en quien podamos tener vida eterna. No hay otro en quien podamos tener salvación. No hay más medios, no hay más métodos, no hay obras, ni religiones, ni capacidades humanas, ni santos, ni pastores, ni curas, ni papas. Nada. Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. ¿Se recuerda de este corito? Solo en Él, solo en Él. Hermanos, Cristo y solo Cristo es el único y suficiente Salvador. Él es la vida. Por esa razón, hermanos, el siguiente versículo dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. Pero ¿qué pasa con aquellos que no creen? Con los incrédulos. No, pues para ellos existe un lugar que se llama purgatorio, donde ellos van a pasar muchos años. No,
No, no, es que para ellos existe una especie de limbo donde ellos están esperando un tipo de salvación, donde cuando tú te bautizas por los muertos, ellos pueden recibir de Cristo. No, 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 hermano, no es así. Para ellos, lo único que les espera es que el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. No tiene la vida. Hermano, mire cómo lo dice el mismo apóstol Juan en su evangelio, Juan 3:36. Y le prometo que ya voy a ir terminando. Tengo el reloj aquí que me está haciendo ojos y me dice: apresúrate, carnal. Juan 3:36 dice: el que 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Eso es lo que acaba de decirnos en su carta. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, no hay términos medios. Tú no te puedes quedar a la mitad. O escoges responder al mensaje del testimonio de Dios con Cristo positivamente y creyendo, y tendrás vida. O escoges no responder o no hacer caso al mensaje y al testimonio de Dios por medio de Cristo Jesús, y entonces tienes muerte. La ira de Dios está sobre ti. Y esto, hermanos, debería de ser preocupante para esta generación. Lo que pasa es que hablamos tanto del amor de Dios. Dios es que es amor, es amor. Si Dios es amor, es infinitamente amoroso, pero ¿quién es el centro de sus afectos? Es Cristo. Por lo tanto, si tú rehusas el testimonio de Cristo, Dios, por amor a Cristo, te va a castigar a ti. Esa es la realidad bíblica. Por eso, hermanos, nosotros debemos aferrarnos a Cristo. La persona que se niega a reconocer la verdad del testimonio de Dios, hermanos, la persona que se niega a decir que en Cristo hay suficiencia para el perdón de pecados, no solamente hace a Dios mentiroso, que eso es una increíble afrenta contra el Dios Santo, sino que además nunca poseerá la vida eterna, y en vez de eso tendrá que enfrentar la muerte eterna y la condenación. Amén. Dios ha dado testimonio, y simplemente estoy cerrando lo que hemos visto ahora. Dios ha dado testimonio de que Jesucristo es Hijo eterno de Dios Padre. Dios ha dado testimonio de que Jesucristo quita el pecado del mundo. Dios ha dado testimonio de que su Hijo da vida eterna a todo aquel que se refugia en Él, porque Él es la vida. Y al final de la historia, Dios será el más grande testigo, y al mismo tiempo Él será el juez supremo que dará el veredicto. Si tú estás refugiado en Cristo, el veredicto será inocente. Si tú no te has refugiado en Cristo, el veredicto será culpable. Y Dios, el juez y el testigo supremo, declarará inocente solo aquel que por la fe se encuentra escondido con Cristo en Dios. Y hermanos, esto debería ser lo más alentador para nosotros. Debería ser alentador, tanto en la vida como en la muerte. Pertenecemos a nuestro fiel Salvador Jesucristo, quien pagó por completo todos nuestros pecados con su preciosa sangre, y que nos ha librado de la tiranía del diablo y de la ira venidera. Y no solo eso, hermanos, sino que nuestro gozo debe ser pleno en Jesucristo, al entender que nuestro fiel Salvador cuida de nosotros de tal manera que ni un solo cabello de nuestra cabeza puede caer sin su voluntad. Nada ocurre en nuestra vida, a los que estamos escondidos con Cristo en Dios, nada ocurre en nuestra vida que Cristo no lo gobierne. Hermano, si tú eres un verdadero creyente, podemos decir juntos: pertenecemos a Cristo. Su Espíritu nos ha sellado, nos ha marcado el testimonio en nuestros corazones. Y hermano, una vez más, no hay palabras de consuelo más grandes para nosotros que terminar diciendo: quien tiene al Hijo tiene la vida.
eso debería ser para nosotros el profundo gozo en nuestro caminar. Que por vida o por muerte le pertenezco a Cristo, mi fiel Salvador. Él no me soltará, y quien tiene al Hijo tiene la vida. Pero si hay alguien en este lugar que se encuentra del otro lado, viendo la transmisión o aquí en medio nuestro, si hay alguien en este lugar que se encuentra del otro lado, que no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, déjame decirte que Juan te llama incrédulo, mentiroso y que vas camino a la condenación eterna. Y no estoy siendo agresivo, estoy tratando de ser misericordioso. Si esa es tu condición, déjame decirte que serás un miserable toda tu vida y aún en tu muerte si no corres a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero si tú corres a Cristo y te refugias en Él y descansas en Él para perdón de pecados, serás un bienaventurado, lleno de gozo en la vida y frente a la muerte, si te refugias en Él, porque Él es suficiente. Por eso refúgiate en Cristo. Y si tú eres de ese grupo, yo no sé si hay alguien aquí, pero si tú eres de ese grupo, antes de salir, yo te invito a hacer esta oración. Y yo solo la voy a leer, pero quiero que pienses en ella. Dile al Señor con todo tu corazón: Dios, ten misericordia de mí porque soy un pecador. Necesito ser salvo, sálvame. Señor, dile al Señor: soy culpable, merezco tu ira. Señor, no puedo salvarme a mí mismo, pero confío en que Cristo es suficiente para mi salvación. Yo quiero un corazón nuevo y yo quiero un espíritu recto delante de ti, pero nada puedo hacer. Ven y obra en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad a través de tu espíritu. Si tú no eres un creyente, yo te invito a que antes de salir le susurres al Señor esta oración. No lo pienses más. Pero también yo quiero terminar con palabras de gozo para todos aquellos que creemos, para aquellos que estamos en Cristo, que tenemos vida en Cristo, pero al mismo tiempo vivimos desalentados, en desánimo, muertos de miedo frente a la vida y muertos de miedo frente a la muerte. Si tú eres una de esas personas, querido hermano, descansa en Cristo. Descansa en Cristo. Tus temores frente a esta vida y frente a la muerte no tienen lugar en tu fe, porque tú estás escondido con Cristo en Dios y no hay mayor seguridad que esa. Y ya sea por vida o por muerte, Dios formará a Cristo en ti de tal manera que todos tus pecados serán progresivamente limpiados hasta llegar a su estatura, a la estatura de Cristo. Y cuando llegue el día que te tengas que presentar delante de su presencia, el Señor te dirá: bien, buen siervo y fiel. Descansa en Él, descansa en Cristo. Cree en el glorioso testimonio de Dios y descansa en Cristo. Estás seguro en sus manos. Él es el buen pastor. Él es el buen pastor. Y como dice el Salmo 23, Él te guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. No es por lo que tú hagas o dejes de hacer, es porque la gloria es suya. Y por amor de Él mismo, Él te llevará por un camino de rectitud. Él es el buen pastor. Él no te soltará. Descansa en Él, querido hermano, descansa en Él. A veces es tan difícil porque vemos la vida tan frágil y vemos la muerte tan cercana en muchas ocasiones y tenemos temor. Descansa en Cristo.